Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a hablar sobre temas peruanos, lo vamos a hacer con actores de la vida pública peruana, pero antes quiero hacer una pequeña reflexión sobre el discurso que está sosteniendo en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tal como había prometido, después de haberse curado del COVID. Podemos ver imágenes, explicaría las razones de su renuncia a la candidatura. Vamos a tratar de escuchar unos instantes. Tenemos que estar unidos para protegerla. Y para mí es claro que tengo que unir a mi partido en esta labor. Y creo que yo como presidente y como líder tenía una visión del futuro para un segundo mandato, pero nada va a interferir con nuestra democracia y eso incluye las ambiciones personales. Por eso decidí que la mejor manera de proseguir es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestro país. Y sé que hay un lugar y un momento para todo. Y también para nuevas voces. Sí, voces más jóvenes. Y ese momento y ese lugar es ahora. En el transcurso de los próximos 6 meses me voy a concentrar en hacer mi trabajo como presidente. Esto significa que voy a continuar bajando los costos para las familias trabajadoras y hacer crecer a nuestra economía. Voy a seguir defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho a votar hasta el derecho a elegir. Y combatir el extremismo y el odio, y que no hay lugar, ningún lugar en los Estados Unidos para la violencia política ni de ningún tipo, nunca, punto. Voy a seguir expresándome para proteger a nuestros niños de la violencia por las armas, también la amenaza que representa el cambio climático. Y voy a seguir trabajando para ponerle fin al cáncer, porque sé que podemos hacerlo. También quiero reformas críticas para nuestra democracia. Voy a seguir trabajando para asegurarme de que Estados Unidos siga siendo un país fuerte, libre y el líder del mundo libre. Yo soy el primer presidente de este siglo en decirle que los Estados Unidos no están en guerra en ningún lugar del mundo. Vamos a seguir trabajando con la coalición de países para derrotar a Putin y salvar a Ucrania. La OTAN va a seguir siendo fuerte y quiero que sea más poderosa y más unida que en ningún momento de la historia. Y lo voy a seguir haciendo también con los aliados del Pacífico. Cuando asumí el cargo, estábamos en tensiones con China, pero ya no. Y voy a seguir trabajando para ponerle fin a la guerra en Gaza y traerle paz y tranquilidad al Medio Oriente para ponerle fin a esta guerra. También voy a trabajar incansablemente por los estadounidenses que están detenidos injustamente en distintas partes del mundo. Hicimos mucho desde que asumí la presidencia y ese día les dije que habíamos estado durante un invierno muy largo, con peligro y posibilidades de peligro. Estábamos en plena pandemia, la peor del siglo, y la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a la democracia desde la Guerra Civil. Pero nos unimos como pueblo y pudimos superarlo. Y construimos un país más fuerte y más seguro y creamos 16 millones de nuevos puestos de trabajo. La inflación sigue bajando y también tenemos la mejor economía en los últimos 20 años. Estamos reconstruyendo el país, la parte urbana, rural, y también estamos siendo líderes del mundo en ciencia, en innovación, en tecnología, y por fin le ganamos a las grandes farmacéuticas para reducir el costo de los medicamentos para las personas mayores, y voy a seguir luchando para que bajen para todos los demás. Estamos mejor que en mucho tiempo y ayudé a millones de veteranos y a sus familias que estuvieron expuestos a materiales tóxicos.
y también la ley climática más vanguardista de la historia, la primera en más de 30 años. Y hoy la tasa de delitos violentos es más baja que en los últimos 50 años. Los cruces en fronteras son menos hoy que cuando el gobierno anterior terminó su mandato. Y yo dije que iba a asignar a la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y también cumplí con mi promesa de que la Corte Suprema represente a nuestro país. Y eso es lo que hice. Yo me postulé a presidente hace 4 años porque creía que el alma de nuestro país estaba en riesgo, la naturaleza misma de lo que somos estaba en riesgo. Y hoy por hoy sigue siendo igual. Estados Unidos es una idea que es más fuerte que cualquier ejército y más grande que cualquier océano y que es más grande que cualquier dictador o tirano. Es la ideal más fuerte del mundo. Y tenemos que ser fieles a ella. Todos somos creados iguales. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Nunca lo dejamos de lado y nunca nos apartamos de esta idea. Y no creo que el pueblo de los Estados Unidos va a dejar de buscar este ideal hoy. En unos meses, el pueblo estadounidense va a decidir el futuro de este país. Yo tomé mi decisión. Quiero agradecer a nuestra excelente vicepresidenta Kamala Harris. Tiene experiencia, es firme, es capaz, ha sido una socia excelente conmigo y un excelente líder para el país. Ahora la decisión queda en ustedes, el pueblo de los Estados Unidos. Ustedes tienen que tomar esa decisión, como dijo Benjamin Franklin, cuya foto tengo aquí en el despacho presidencial, junto al busto del doctor King y Rosa Parks y César Chávez, y dijo que los padres fundadores les dieron a los Estados Unidos una república. Le preguntaron, ¿república o monarquía? Y Benjamin Franklin dijo república si la pueden preservar. Bueno, ahora ese deber está en tus manos. Ha sido el honor de mi vida estar al servicio de este país durante más de 50 años. En ningún otro lugar del mundo, alguien sencillo como yo, de Pensilvania y Delaware, puede llegar al despacho presidencial y ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Y sin embargo, aquí estoy. Y eso es lo que tiene de especial Estados Unidos. Somos un país de promesas y de posibilidades, de soñadores y de ciudadanos comunes que hacen cosas extraordinarias. Yo le entregué mi corazón y mi alma al país, al igual que lo hicieron muchos otros. Y para mí ha sido una bendición recibir el apoyo y el amor del pueblo de Estados Unidos. Espero poder transmitirles mi eterna gratitud hacia ustedes. Lo bueno de Estados Unidos está aquí. Los reyes y los dictadores no gobiernan. Gobierna el pueblo. La historia está en sus manos. El poder está en sus manos. La idea de Estados Unidos está en sus manos. Tienen que seguir teniendo fe. Recuerden quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. Y simplemente no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Así que trabajemos juntos y preservemos la democracia. Que Dios lo bendiga a todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Bueno, hemos escuchado unos minutos de un discurso que acaba de dar a su país Joe Biden, explicando por qué es que ha decidido priorizar la democracia por encima de sus ambiciones personales y dar un paso al costado para permitir que una nueva generación llegue. Se refería sin duda a su actual vicepresidenta, la señora Kamala Harris, que está prácticamente ya investida como candidata del Partido Demócrata, aunque falta esperar la convención prevista el 19 de agosto para que se oficialice ese nombramiento. El señor Biden ha pasado revista a algunos de los logros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la política internacional, pero ha subrayado sobre todo el fortalecimiento de la democracia que se ha visto amenazada.
Sin duda, esto hace referencia, aunque no lo nombró explícitamente, a Donald Trump, a quien él ha considerado en varias oportunidades como una amenaza para la democracia en su país. Vamos a, ahora sí, darle la palabra a nuestro primer invitado, que es el ex congresista, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, al cual hemos invitado por su experiencia de la mecánica parlamentaria, pero también por su experiencia como historiador también. Y yo quisiera saber si lo que estamos viendo en estos días a propósito de la repartición de cargos en el Congreso y la formación de una alianza que aparentemente va a subsistir al voto del próximo viernes, la que significa una alianza entre el fujimorismo como partido marxista-leninista, como es Perú Libre, y en el medio de ellos Acuña, con un cuarto añadido relativamente menor, como es Avanza País. Esto es usual, hemos visto alianzas de 4 partidos contra natura de este tipo. Lo que pasa es que en los últimos años, indebidamente, algunos congresistas recurrieron al Tribunal Constitucional para cambiar algunas normas del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bancadas, el tema del transfugismo. O sea, ese tipo de resoluciones que se resolvieron en el Tribunal Constitucional permitiendo el transfugismo, que una bancada se pueda pasar a la otra sin tener reglas claras sobre el tema de la bancada. Entonces, lo que ha hecho es atomizar más el electorado. El electorado ahí representado, quiero decir, nunca han habido 13 bancadas que yo recuerdo, o 14 bancadas. Lo máximo que se llegó fueron a 8 y era mucho, pero ahora estamos hablando casi el doble. Entonces, es muy difícil manejar el Congreso, está totalmente atomizado y entonces se van cambiando de bancadas por semestres. No es pues en 5 años, sino por semestres. Hay personas que ya tienen 4 o 5 bancadas en los 3 años que han pasado. Entonces, es muy difícil de esa manera poder gobernar el Parlamento. Ahora, lo que llama la atención es que tras estos cambios no hay ninguna visión programática. No es que cambie uno por convicción y porque quiere llevar adelante una agenda. Es lo que estamos viendo con esta mesa directiva también. Todo es una cuestión de votos, de arreglo, toma y daca, sí. Pero no sabemos cuál es el proyecto político que hay. Y yo quisiera que nos explique algo. ¿Qué relación tiene esta elección que tendrá lugar el viernes de una nueva mesa directiva? Parece que ya está cocinada con los mismos que han estado este último año, con la elección a las presidencias de las comisiones, porque uno nota una efervescencia y un deseo intenso, ¿no? A ver, antes, durante algunos tiempos recientes, la pelea era para la Comisión de Presupuesto, y estar en presupuesto. Yo recuerdo que a mí una vez me nombraron en la Comisión de Presupuesto y vinieron algunos de mi bancada a pedirme reemplazarme. Yo al final cedí, por supuesto, porque es un trabajo tremendo, pero después entendí que se trataba de gente vinculada a los gobiernos locales. O sea, la Comisión de Presupuesto la quieren muchos, estar presente o ser vicepresidente o dirigirla para poder tener algún tipo de influencia en el presupuesto y asignar presupuestos para hacer obra pública en gobiernos locales, con la idea o el entusiasmo, evidentemente, quizás, como hemos visto últimamente, de que hay vinculaciones entre el congresista, el alcalde y el que va a hacer la obra. Eso es fatal. Hace poco hemos visto el día domingo en un reportaje en televisión como en Loreto hay un congresista que parecería que le han pagado 120.000 soles, el alcalde del Putumayo, para que haga gestiones en Lima y le asignen un presupuesto de 40 millones de soles para un colegio. Bueno, eso lamentablemente parecería que últimamente se está dando bastante. Pero ahora pasemos al otro tema. Ahora lo que la gente buscaba era las comisiones, las presidencias de comisiones para meter a su gente. O sea, hay un afán de llegar con su gente, con sus amigos, con sus compadres, con sus ahijados, con sus correligionarios. No con sus correligionarios, porque también se cambia tanto. Bueno, también, mucha fidelidad a un programa ni a un partido, ¿no? O sea, colegas o compañeras. Entonces, ellos están llegando a las presidencias de comisiones porque la presidencia de comisión te permite nombrar a 5, 6 o 7 personas. Y claro, la gente anda con sus... Se ha multiplicado mucho el número de los empleados administrativos y los asesores, ¿no? Además, hoy día hay casi 4.000.
Cuando yo era diputado hace muchos años atrás, no había más de 1.500, 1.200. Hoy día hay más congresistas, mejor, más empleados por congresista que cualquier parlamento en el mundo. En Estados Unidos o en Europa, en Estados Unidos hay menos de 4.500 empleados en el Capitolio. Acá igual, pero allá son pues mucho más. Acá son 130. O sea, eso es inaceptable. Y por supuesto no hay meritocracia. Ahí lo que vale es el contacto. Es el empleado que responde a un congresista. ¿Qué balance hace usted? Y hay una cosa que quería añadir en el caso del presupuesto. La iniciativa de gastos fue suprimida a partir del año 79. Sí. Fue suprimida. Antes se hacía... Bajo el gobierno militar. Bueno, fue suprimida con la Constituyente. Y la Constitución que se hizo bajo el gobierno militar. Así es. Y también se colocó una cláusula que hasta ahora está vigente y que es interesante. Porque hay que recordar que en el año 47, 48... Bustamante y Rivero. En la época de Bustamante y Rivero se le quitó el quórum al Congreso, básicamente el APRA, y no se podía aprobar los presupuestos. Entonces el Perú se quedó sin presupuestos un buen tiempo. Entonces un país sin presupuestos, ¿cómo se maneja? Entonces para evitar eso, en la Constitución del 79, y por recomendación, sugerencia del presidente Belaúnde, que él no fue ni su partido a la Constituyente, pero lo sugirieron y le hicieron caso, el presupuesto se aprueba automáticamente el 15 de diciembre. Si no es votado por el Congreso. Si no es votado por el Congreso. Entonces el gobierno tiene la facultad de aprobar su presupuesto, que siempre es austero, de acuerdo. Ahora estamos viendo unas libertades, o el tope fiscal y de déficit, etc. Pero más o menos procuraban ser austeros y equilibrados, porque en el Ministerio de Economía había gente siempre que hacía los ajustes. Ahora las hay menos. Perfecto, pero en ese momento el gobierno no tendría por qué aceptar de los parlamentarios que coloquen partidas presupuestales que a ellos les interesa. Porque al final acepta todo, señor García Belaúnde. Acepta todo. Eso es lo que no entiendo. No tendría por qué. Salvo la ley de cine que por milagro ha sido observada. Así es, pero ellos perfectamente bien podrían no aceptar eso, porque el presupuesto lo pueden aprobar sin necesidad del Congreso a partir del 15 de diciembre, no antes. Entonces, que esperen, pues. Pero no, se entregan de brazos, ¿no? A multiplicar las partidas, e incluso leyes ahora para aumentar más los créditos. Y no solamente eso, sino que el decreto de urgencia, o un decreto legislativo de hace poco, hace que el déficit fiscal sea 2.8, cuando la idea era que baje a 2. Sí. Pero no, lo están ratificando en 2.8, que fue el déficit fiscal de la pandemia. O sea, siguen endeudados. En 2008 vamos a estar por encima de la regla fiscal. De la regla fiscal. Ahora, yo quisiera, porque el tiempo corre... Y eso es inflación. Y el señor Biden nos ha tomado cierto tiempo. Yo quisiera conocer su balance del año que ha pasado en la presidencia el señor Alejandro Soto. En particularidad, no ha dado entrevistas desde el año pasado. Y hoy prohibió que entren periodistas a la sala en la que estaba sesionando la comisión permanente, que votaba, entre otras cosas, por un nuevo contralor. Bueno, me parece, yo no lo conozco, creo que su presidencia ha sido intrascendente. Solamente intrascendente. No. Porque está asociada con una ley que lleva su nombre. Firmó una ley que lo salvó de... Inocua, intrascendente, incolora. Un hombre que, siendo presidente del Congreso, que los representa a todos, no es el jefe de ellos, pero los representa de alguna manera. Y finalmente es la vocera, es el vocero, él o su mesa directiva, de... lo que pasa en el Parlamento y lo que cree y piensa el Parlamento, que no haya hablado durante tanto tiempo, me parece que es nefasto. Poco democrático, por decirlo menos. ¿Qué nos dice sobre el nuevo Contralor? No la persona, no sé si la conoce, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el conflicto que había entre el señor Nelson Schack y la presidenta Boluarte? Bueno, lo que pasa es que Nelson Schack pensó que se podía quedar. Esa es la impresión que tengo yo desde fuera. Y al final no se va a quedar. Se aprobó una norma inclusive para que se quede. Mi querido Fernando, yo estoy viendo últimamente en nuestro país que las autoridades no quieren irse, ninguna. Y el mejor ejemplo es la pobre señora Inés Tello, que era una buena magistrada, pero se entornilló como garrapata al cargo y no quiere dejarlo. Esa figura emblemática de
de no querer desprenderse de un cargo a pesar de que ya debería estar en el retiro, suceden muchas cosas. Todos quieren quedarse. Piero Corvetto quiere quedarse, la señora Carmen Velarde quiere quedarse, todos quieren quedarse. Pero hay gente joven, ¿no? Bueno, pero cumple debe haber hecho una buena... El tema no es que sea joven. Pero si usted ha sido 5 veces diputado... Elegido por el pueblo. Elegido por el pueblo. Estos se han sometido a exámenes y a controles difíciles. Pero elegido por el pueblo, el pueblo soberano. El pueblo soberano. El pueblo, yo represento al pueblo que es el soberano. A mí nadie me ha elegido, 3 o 4 personas no me han elegido. Me han elegido 80.000 personas, que es diferente. Pero en el caso del señor Corvetto y la señora Velarde y otros más, quieren quedarse, ya terminó su función. La reelección o la prórroga del mandato... Reelección, porque es una nueva elección. Es una nueva elección, es una reelección. En el fondo es una reelección. Sí. Es una excepción, no es la regla en el Perú. Y cuando ha habido reelección inclusive de presidentes del Congreso, ha sido por excepción. En 200 años los presidentes del Congreso que han sido reelegidos son 4 o 5 y muy conocidos todos ellos. No es lo normal, pero parecería que ellos creen que sí es normal que te reelijan. Y en el caso de estas señoras que hemos visto, no hay nada excepcional que hayan hecho para merecer esa excepción, porque es en el fondo una excepción. Entonces, yo veo que todos quieren quedarse. O sea, parece que el Estado es tan atractivo. Pero está viendo solamente las críticas hacia Nelson Schack, pero él ha dicho algo grave, que hay indicios desde balance patrimonial de la señora presidenta Dina Boluarte. Tendrá que investigarse, por supuesto que sí, me parece gravísimo si es así, ¿no? Pero eso se sabía de antes que la elijan, antes que, inclusive el Congreso le perdonó la vida antes que sea elegida ella, cuando se sabía que Castillo saldría en cualquier momento. Ha habido procesos que han sido archivados en el Congreso por causas parecidas a estas, los fondos que manejaba el Cedrón, etcétera. O sea que todo eso ya se sabía antes que sea elegida, y aún así fue elegida y confirmada por el Congreso y juramentó ante todos ellos que la habían liberado de una serie de acusaciones. De lo que usted ve entre los congresistas, ¿quién le parece que sea una persona que eventualmente pueda ser presidente de la República, si la señora Boluarte viniera a ser naturalmente separada del cargo durante los meses que vienen? Tiene varias investigaciones pendientes. ¿Quién le parece a usted que reúne las exigencias mínimas de integridad asegurada, de una trayectoria limpia, desapego de todos los intereses económicos y legales que abundan y se multiplican en nuestro país, y talante democrático y pluralista? No conozco, no sé, la verdad que no conozco, tendría que hacer una revisión exhaustiva de cada uno de ellos. No se me ocurre en este momento un nombre. Pero yo pensé que iba a pensar en algún colega suyo de su propio partido. ¿Cuántos congresistas de Acción Popular quedan? Creo que son 10 ahora, no estoy seguro. Quizás 9, sí. Pero por obvias razones no puedo referirme a ellos. Creo que Mari Carmen Alba es una mujer honestísima. No es agrupada. No es agrupada, no puede. Así es. Pero en todo caso, yo creo que hay varias personas rescatables en el Congreso. No. Están mencionando a Patricia Juárez, que me parece una mujer valiosa, que podría estar allí. Están mencionando a Salguana. Salguana es un hombre que tiene experiencia también, bastante experiencia. Entonces, no sé, es difícil saber. En todo caso, hay que tomar en cuenta que el presidente del Congreso no es el dueño del Congreso. No. Es el primero entre iguales. Claro. Es un vocero, preside las sesiones. De acuerdo. Y vota cuando hay empate. Pero tienen un gran poder, como hemos visto, ¿no? Bueno, el calendario. Mucho protocolo, son los invitados naturales a todas las embajadas. Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias. Yo le deseo unas felices fiestas. Nos vamos al Congreso precisamente con nuestra compañera Fiorella Ramírez, que tiene informaciones que darnos sobre lo que tiene curso ahí. Fiorella, adelante, por favor. Buenas noches, don Fernando. En directo. Sin duda, uno de los temas que se mantiene a la expectativa en el Parlamento Nacional es sobre las listas a la mesa directiva. Y es que hasta el momento, lo último que se ha conocido por confirmación del congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, es que ha confirmado la participación del parlamentario Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso para la presidencia de la mesa directiva, que por cierto esta elección se va a dar este viernes a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar sus declaraciones. Ahora, ¿Salguana postula a la presidencia del Congreso o a qué puesto exactamente?
Bueno, la propuesta que nos plantea APP ante la declinación de Fuerza Popular, porque era Fuerza Popular la que iba a presidir esta propuesta, exactamente, ante la declinación de ellos, Salguana está presidiéndola en todo caso esta propuesta. ¿Qué ha sobrepesado en ese caso para que Congresista Salguana sea este punto ideal para que ustedes vayan a apoyarlo? ¿Qué características? Nosotros, en realidad nosotros no nos hemos comprometido con la persona, sino con la fórmula, ¿no? Que el equipo completo y en todo caso esta coalición que ellos han venido de manera consecutiva forjando, ¿no? Y nosotros como bancada hemos estado en un momento junto a ellos, en otro momento al frente de ellos, ¿no? Y hoy por hoy, por una cuestión de, insisto yo, de estabilidad, sobre todo estabilidad política que tiene que tener el Congreso, necesitamos fortalecer esta coalición. Ahora, ¿esta fórmula incluye también que Waldemar Cerrón esté en esta lista? Porque se habla mucho de eso, pero todavía no se ha confirmado. Por eso ¿Quién es el miembro de Perú Libre que está? Bueno, en realidad que los detalles de la lista yo no soy el autorizado para darlos. Me encantaría que dar nombres respecto a lo que yo quisiera, pero hay algunos reparos y seguramente se van a ir aclarando en estas últimas horas, ¿no? Listo. Bien, referente a los nombres que hasta ahora se han confirmado por parte de los parlamentarios, tenemos, por ejemplo, la candidatura de Patricia Juárez de Fuerza Popular, esto según lo dijo la congresista Vivian Olivos, y también, como hemos escuchado, Eduardo Salguana, que sería quien postularía a la presidencia de la mesa directiva, que lo ha dicho el congresista Elvis Vergara, y también se ha confirmado por parte de algunos parlamentarios el nombre del parlamentario Alejandro Cabero. Ahora, esta pizarra o digamos que ven aquí en imágenes, aquí se supone que se deberían publicar las listas, cosa que hasta el momento no se ha publicado absolutamente ninguna lista. De hecho, el plazo para hoy, y recalcamos esto, era hasta las 7 de la noche y como no se ve, pues no hay ninguna lista, entonces va a tener que ser hasta mañana. Y el rango de tiempo para poder presentar esta lista es de 8 a 10 de la mañana. Finalmente a esa hora se va a aceptar las listas o la lista que se presente finalmente para que pues sean sometidas a votación, una votación presencial, por cierto, este viernes en el Parlamento Nacional. Directo en directo, RPP. Fiorella, muchas gracias. Hemos hablado hasta el momento sobre política en Estados Unidos, aunque también sobre economía ahí, y política mucha en el Perú. Hace falta hablar sobre economía ahora, porque si no, damos la sensación de que la política se hace al margen de la realidad económica, y eso no es así. Por eso hemos invitado al economista y exministro de Economía, actual presidente del Consejo Fiscal, a Alonso Segura. Señor Segura, muy buenas noches, gracias por estar acá. Fernando, gracias por la invitación. Hemos visto un informe del Consejo Fiscal severo sobre la actitud que tiene el Ministerio de Economía y a través del todo el Ejecutivo, que es el de no tomar en cuenta las evoluciones previsibles de la economía peruana con más recaudación el próximo año, tal y como el Banco Central mismo lo ha sugerido, y ustedes en el Consejo Fiscal, y mantienen una tasa de déficit por encima de la regla fiscal que había sido adoptada. Explíquenos, por favor, por qué se ha llegado a esa conclusión. Sí, muchas gracias, Fernando. En realidad, la opinión se da porque como Consejo Fiscal estamos obligados a opinar cuando hay una modificación de reglas fiscales. ¿Qué son las reglas fiscales? Son las reglas que rigen el manejo de las finanzas públicas. Indican cuáles son los límites al déficit fiscal, al crecimiento de gasto público, al ratio de deuda pública, entre otros. Y lo que ocurrió es que el gobierno, vía facultades delegadas, pidió al Congreso de la República, el Congreso de la República le dio las facultades para modificar la trayectoria de los límites para las cuentas fiscales para los próximos años, ¿no? Entonces, no es que van a incumplir el límite, sino que lo han modificado, ¿no? El Consejo Fiscal ya había solicitado que nos pidan opinión previa y había dado una opinión preliminar, ¿no? Indicando que no modifiquen la trayectoria porque no era necesario, ¿no? Lamentablemente, ni solicitaron la opinión ni tampoco hicieron caso a nada de lo que se le dijo, ¿no? Hay razones de fuerza para pensar que se están tomando riesgos fiscales innecesarios, ¿no? Una política fiscal, digamos, más arriesgada, más riesgosa de lo que se requeriría, dada la situación de las variables económicas, ¿no? La economía rebotando, los precios de materias primas
literalmente por las nubes, ¿no? Lo cual sugiere que va a haber una mucho mejor recaudación el próximo año, ¿no? Hoy día la carátula, las noticias principales indican que ya las utilidades de las empresas están mejorando en muchos sectores, eso sugiere mayores pagos de impuestos, consistente también con proyecciones del Banco Central. Entonces, el gobierno, la verdad que nos parece que está tomando riesgos innecesarios, ¿no? Otras dos afirmaciones que ustedes hacen como Consejo Fiscal es, número uno, se está comprometiendo al próximo gobierno, porque se le deja una tasa de déficit y no se hacen los esfuerzos para llegar a la regla fiscal ahora, hasta el 28, cuando no era necesario ir hasta el 28. Y la otra crítica que quisiera que me explique también es esto abre la puerta a exoneraciones tributarias, que desde ya son preconizadas por algunos ministros. Sí, bueno, con respecto a la trayectoria, efectivamente hay un gran riesgo de lo que llamamos economistas inconsistencia temporal, porque va a haber un rebote de ingresos, debería haber. Evidentemente, si la situación cambia, hay algo imprevisto entre ahora y el 2025, siempre se puede recurrir a modificaciones de reglas en aquel momento, ¿no? Pero bajo la información que ha habido en los últimos largos meses y lo que se proyecta hacia adelante, veríamos una recuperación importante. Cuando tienes un déficit muy grande, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos muy grande, y tienes una recuperación de ingresos, es el momento para aprovechar esos ingresos para reducir el hueco fiscal, digamos, ¿no? Pero el gobierno lo que está haciendo es trasladando gran parte de ese ajuste al siguiente gobierno, cuando ya esos ingresos ya no existan porque ya los van a haber ocupado con mayor gasto, digamos, ¿no? Entonces vas a tener un gobierno que empieza la gestión innecesariamente teniendo que consolidar, o innecesariamente vienes obligado a consolidar cuentas públicas, ¿no? Y nadie sabe eventualmente el 26 o el 27 qué pueda pasar, ¿no? Entonces ese es el problema de inconsistencia que hemos visto en lo que están planteando, y lo dijimos antes de que aprueben estas modificaciones, ¿no? El otro es el tema de los beneficios tributarios a algunos sectores. Sí, en la opinión en realidad no hablamos de beneficios tributarios. Lo que ha habido es propuestas y aprobación de beneficios tributarios desde el Congreso de la República. En genérico hablamos de las iniciativas que se están aprobando desde el Congreso, tanto de exoneraciones como de medidas de mayor gasto público, ¿no? O sea, hay varias medidas que salen de Ejecutivo, de Congreso y de Ejecutivo, sí, que la verdad que lo que hacen es ponen mucha presión de gasto o de reducción de ingresos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hizo el gobierno cuando aprueba, porque fue por decreto legislativo, esta nueva senda de mayor déficit fiscal? Automáticamente manda al Congreso de inmediato un proyecto de ley de créditos suplementarios. 3.000 millones. 3.000 millones más, ¿no? Ocupando ese espacio. Entonces, nuevamente hay riesgos de incumplimiento. Ojo que el déficit fiscal a 12 meses, a junio, es casi 4% del PBI. Con la recuperación de ingresos... ¿Pero se prevé que llegue a cuánto a fin de año? Bueno, el límite que se ha puesto es 2.8. Parte va a venir por recuperación de ingresos, que va a continuar durante el 2025, pero inercialmente es difícil que llegue si no contienen el crecimiento de gastos que se está dando. Pasar, ¿no?, desde 4 ahora en junio hasta 2.8 en diciembre. Hasta 2.8 en diciembre. No va a darse muy probablemente de manera inercial o de manera pasiva, menos aún metiendo más iniciativas de gasto por propia iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Recordemos que venimos de incumplimiento de la regla fiscal del año pasado por segunda vez en 20 años. Entonces, de nuevo, no podemos estar tomando a la ligera esta debilidad de las cuentas fiscales que es la que está atravesando el país, ¿no? Pero el tema de las exoneraciones tributarias se plantea. El ministro de Agricultura lo ha dicho claramente. Sí, claro. Que él quiere que se reduzca lo que paga de IGB la industria agroexportadora. Sí, de distintos sectores hay propuestas de mayor gasto, exoneraciones tributarias. Lo importante es que se acoten, se separen estas medidas y que el Ministerio de Economía, digamos, recobre, digamos, la preponderancia que tiene en el gabinete, ¿no? Con las cuentas fiscales como están y con todas las iniciativas que han habido del Congreso, no se puede seguir aprobando exoneraciones, aprobando medidas de gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos en casi 4%, tenemos que converger por debajo de 2.8. De hecho, la recomendación del Consejo Fiscal es deberíamos ir por debajo de 2.8 para dar, digamos, confianza a los agentes económicos, políticos, ciudadanía, de que realmente hay un esfuerzo de consolidación fiscal de este gobierno. No simplemente mantener, pues, el déficit fiscal del año pasado con recuperación de ingresos. Y mantener el objetivo, ¿no?, de bajar hasta 1% el déficit. Que ahora es se ha diferido hasta el 2028, ¿no?
que en realidad no había, en principio no había ninguna necesidad, sobre todo no de hacerlo ahora, ¿no? ¿Qué viene? Viene la remisión de lo que se llama el marco macroeconómico multianual por parte del Ejecutivo, en el cual tenemos que opinar como Consejo Fiscal. La recomendación que hemos dado es que si bien han aprobado un límite bastante, digamos, alto de 2.8, que la meta esté por debajo, porque ese es otro error. El Ejecutivo plantea metas iguales a los límites o topes. Entonces, cualquier desvío menor genera incumplimientos, ¿no? O te obliga a que presenten ese tipo de iniciativas para modificar todas las reglas, ¿no? Ahora, entonces, que sean más conservadores en la trayectoria y sobre eso se plantee un presupuesto público algo más conservador, ¿no? Para el 2025. Sobre gastos a los que ha hecho referencia usted, el más notorio es el anunciado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, 30.000 millones de dólares. Es cierto que son inversiones en infraestructura ferroviaria importantes, pero ¿qué ha dicho él sobre el origen de ese enorme fondo? En verdad ha habido dos declaraciones, en realidad hace unos meses, de parte del propio MEF, diciendo que querían meter más de 10.000 millones en otros proyectos de transporte, líneas de metro, etcétera, y después recientemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hablando de, creo que son 7 ferrocarriles, ¿no? Sí. Suman más de 40.000 millones de dólares, más de 14 puntos del PBI. El problema está en que se creó también durante esta gestión de gobierno, el año pasado, mediante decreto legislativo nuevamente, también pedimos explicaciones que no nos dieron, un fideicomiso de utilización para que la deuda que se tome no se refleje en cuentas públicas, ¿no? ¿Y eso es posible porque sea un fideicomiso, no se refleja en cuentas públicas? No es tan claro en Contabilidad Financiera Internacional la forma que están tratando de darle, pero hemos pedido explicaciones que no nos han dado. No les han dado. Hacerlo, no nos han dado. ¿Estas explicaciones las ha pedido al MEF o directamente al MEF por escrito, en diciembre del año pasado. ¿Cuándo? Diciembre del año pasado. ¿Hace 7 meses? Sí, hace 7 meses. Se toma su tiempo, señor Arista. Es el anterior, pero digamos, la heredera del actual. Sí. Digamos, el problema es que estas obras, ferrocarriles, líneas de metro, el fideicomiso de utilización, lo que quiere es hacer las obras vía fundamentalmente gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno es obra pública, solo que bajo reglas distintas. Los gastos son públicos, las obligaciones son públicos, los riesgos son públicos. Entonces, temporalmente, quizás pueden maquillar el que estés tomando mucha deuda para proyectos, pero ni bien comiences a ejecutar tienes que reflejarlo en todas las cuentas públicas. El problema es que concertes muchas obligaciones y después sea una bomba de tiempo. Entonces, también hemos dicho, ojo, que no hay capacidad para implementar 40.000 millones solamente en nuevos proyectos de infraestructura en los próximos cortos años. Entonces, también se ha pedido, ojo, prudencia con la forma como se están manejando estos anuncios y las decisiones que se tomen hacia adelante, ¿no? Otro tema que ustedes han también mencionado es el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 5.000 millones de soles. ¿Qué sabe usted sobre este monto y sobre las modalidades en que ha sido? Bueno, lo que ya se ha dicho, ¿no? La pregunta que haría es qué es lo que tiene que decir el MEF al respecto, ¿no? El Consejo Fiscal ya lo dijo, la Municipalidad de Lima no tiene la capacidad para asumir una deuda de esa envergadura y poder pagarla. Va a comprometer la solvencia de las siguientes 4 administraciones municipales si continúan esa senda. Pero lamentablemente tienen una regla de excepción de ley que le dice que si tienes calificación de grado de inversión no se aplican las reglas fiscales, entonces básicamente pueden quebrar a la municipalidad, ¿no? A quien corresponde, y también lo ha dicho Contraloría, pronunciarse sobre la materia es al Ministerio de Economía, que es el ente rector. Que no lo ha hecho todavía. Pero lamentablemente no lo hace, ¿no? Todavía está a tiempo porque solamente ha tomado la municipalidad 1.200 millones más o menos de los 5.000 y pico, ¿no? Antes que continúe haciéndolo, ¿no? Es entendible, perfectamente entendible que la Municipalidad de Lima quiera hacer proyectos de infraestructura, pero lo lógico es que lo haga en la medida de la capacidad financiera de esta administración y de las siguientes, ¿no? Última pregunta, porque el tiempo nos vence, respecto del salario mínimo vital, que como usted sabe ha dado lugar a un debate. ¿Bajo qué criterios se debe tomar esa decisión? Sí, ahí hablo más como economista, no como Consejo Fiscal, ahí no tenemos una opinión colegiada. Lo importante es que cualquier aumento en RMB refleje crecimientos de productividad, ¿de acuerdo? Productividad laboral, y no hay evidencia de que haya crecimiento de productividad. Estructuralmente la RMB en Perú es muy alta comparada con la distribución de ingresos en el Perú. ¿Eso qué significa? Que en la cola de tu distribución estás botando gente en la informalidad y si la sigues subiendo vas a seguir haciendo que gente salga a la informalidad. Beneficias a un pequeño grupo, pero perjudicas a un grupo más grande que no se va a poder formalizar nunca, ¿no? Y evidentemente por tamaño de empresas quienes contratan más
cerca del RMB son microempresas, ¿no? Que son muy vulnerables, ¿no? Todavía saliendo de un muy mal año para la economía peruana. Entonces, o sea, no es el momento de pensar ahora en un alza del salario mínimo vital. Es siempre una tentación política hacerlo. Nos ha pasado a todos que hay momentos en que hay presiones para subir RMB, pero ciertamente no viniendo de la peor recesión en 30 años, con la economía en recuperación, todavía estadística, recuperación estadística recién. ¿Qué porcentaje de los trabajadores formales cobran el salario mínimo vital? Es un porcentaje, en la economía en general, es un porcentaje no muy grande, pero es más importante en microempresas, como dije. Para la gran empresa es prácticamente cero, para la mediana empresa es probablemente casi cero. El problema es en microempresa y todos los trabajadores informales que aspiran a algún día a formalizarse, que no van a poder. Y la razón es bien simple. Si tú eres un empleador y quieres contratar a un trabajador y tienes que pagarle acá y te produce acá, no lo vas a formalizar, pues. Nunca, ¿no? Entonces, de acuerdo. Señor Segura, muchas gracias por su presencia como presidente del Consejo Fiscal para parte inicial sobre temas fiscales y ha hablado como economista, no comprometiendo a su institución respecto del tema del salario mínimo vital. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos sobre educación y lo vamos a hacer con la ex ministra especialista en este tema, la señora Marilú Martens. Hemos hablado sobre política en su forma más concreta y a veces más dudosa, como son las elecciones que van a tener lugar en el Congreso. Hemos hablado sobre economía con el presidente del Consejo Fiscal. Hace falta, es indispensable hablar sobre educación y hemos invitado para eso a la señora Marilú Martens, que ha sido ministra de ese sector y que actualmente se desempeña como directora nacional de una ONG internacional llamada CARE, la versión peruana, CARE Perú. Que tiene, entre otros objetivos, naturalmente, reforzar el acceso a la educación, en particular mujeres y niñas. Muy buenos días, señora Martens. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Desde que dejó usted el ministerio han pasado muchas cosas y muchas de ellas no son positivas necesariamente y siguen pasando cosas, la última de las cuales es la insistencia a una ley en el Congreso para que las acreditaciones de las universidades que decidan la SUNEDU sean de una vez y para siempre. ¿Su opinión sobre este tema? A ver, yo sí creo que hay que mirar más esta propuesta, ¿no? Porque lo que propone es que sea un licenciamiento único, ¿no? Y que a partir de este licenciamiento, la función de la SUNEDU, una de las funciones que es licenciar, ya se restrinja a otra de las funciones, que es asegurar la calidad, ¿no? Y fiscalizar que se cumpla la ley universitaria. Entonces se le quita una de las tres grandes funciones que tiene la SUNEDU. Mira, mi opinión es que este licenciamiento ha sido uno de los grandes avances que ha tenido nuestro país, ¿no? Nosotros en el 2017 teníamos 141 universidades y 4 programas de posgrado. De las 141 universidades, Fernando, la SUNEDU, con las condiciones básicas, le denegó el licenciamiento a 45 universidades. 45 universidades que, como nos acordamos, eran estas universidades fachada, ¿no? Y me acuerdo que había una universidad Harvard en la Amazonía, ¿no? Que lo que finalmente hacía era engañar a nuestros estudiantes, ¿no? Cobrarles dinero, darles títulos en condiciones dudosas, con la garantía de que no iban a tener ninguna ventaja en el mercado laboral. Así es, y eso es el gran avance que tuvimos, ¿no? Tenemos hoy 98 licenciamientos, ¿no? Son estas 96 universidades que han cumplido con las condiciones básicas que hoy son una garantía, ¿no? Para nuestros estudiantes y estos dos programas de posgrado. Ahora, hay algo bien importante que es los desafíos que tiene la educación superior. Y los desafíos son calidad, son accesibilidad, ¿no? Y, por supuesto, la permanencia. En calidad, solo 3
de nuestras 95 universidades están en el ranking mundial de las 1000 mejores universidades. Solo 3. La Universidad San Marcos, la Cayetano Heredia y la Católica, ¿no? 3, una pública y 2 privadas. Una pública y 2 privadas. 3 de 95. Entonces, tenemos que apuntar a la calidad. No podemos bajar la guardia en la calidad que tenemos hoy porque lo necesitamos. Nuestros estudiantes se lo merecen, es un derecho que tienen. Y en el tema de acceso, Fernando, todavía hay mucha inequidad, ¿no? Generalmente las universidades se ubican en las zonas más urbanas, ¿no? Y no hay acceso a ese 100% de estudiantes que salen de la educación superior y que solo 30% accede, ¿no? Entonces, sí hay una distribución inequitativa de la oferta educativa. Entonces, cuando hicimos el licenciamiento y este gran avance que tuvimos, ¿no? La idea era fortalecer estas universidades, ¿no? Y que puedan abrir más filiales. Quisiéramos tener más San Marcos en el Perú, quisiéramos tener más filiales de UNIS en el Perú, más filiales de Cayetanos Heredias o universidades católicas. Esa era, digamos, la gran idea. Hoy tenemos en el Congreso 130 expedientes de universidades para crear universidades, ¿no? Y crear una universidad implica presupuesto que no tenemos. Y la evidencia está en la reducción que ha tenido el presupuesto de la Universidad San Marcos, ¿no? Entonces, no tenemos presupuesto para sostener universidades que prueban además altos estándares de calidad porque están compitiendo con las mejores universidades del mundo y estamos pensando en crear más. Entonces, no es que mi postura sea en contra de crear más universidades. Mi postura es, si creamos universidades, que tengamos todas las condiciones, ¿no?, para que éstas ofrezcan calidad a los estudiantes. Ahora, hay un presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, el señor Balcázar, que insiste en la autonomía universitaria y sostiene que si las universidades deciden dar educación 100% virtualmente, es decir, sin presencia, que se debe tolerar eso, porque si no es violar el precepto constitucional de autonomía. ¿Qué responde usted a esa idea? No le pido que responda a la persona, no le quiero traer mayores dificultades, pero la idea de la autonomía concebida así. O sea, las universidades gozan de autonomía, ¿no? Y de hecho la SUNEDU lo que tiene es que velar por su licenciamiento, por su cumplimiento de calidad, por su cumplimiento de la ley, pero gozan de autonomía. Ahora, hay carreras, Fernando, que pueden ser virtuales, pero hay carreras que 100%, no pueden... 100%. Hay carreras que pueden ser 100% virtuales, sí las hay. 5 años de estudios universitarios sí las hay, virtuales. Pero hay carreras que no. Yo no quisiera nunca atenderme, ni que nadie cercano a mí se atienda con un médico que ha tenido su carrera virtual. No quisiera cruzar un puente construido por un ingeniero que no ha tocado cemento nunca con las manos. Exacto, que no ha sido. Entonces, hay carreras que podrían ser 100% virtual, ¿no? De hecho, ya hoy están normados qué carreras podrían ser y qué carreras no. Pero universalizar a que todas las carreras sean 100% virtual, yo creo que es irresponsable. Es grave. Hablemos entonces sobre educación escolar, ya no solamente universitaria. En primer lugar, ¿por qué hemos llegado a las tasas que tenemos de degradación de la infraestructura de los locales escolares? ¿Cómo era cuando usted era ministra? A ver, cuando yo era ministra, publicamos el plan de infraestructura educativa y se requerían, la brecha era de 103.000 millones de soles en infraestructura, en equipamiento. Esta brecha ha sido publicada hace unos meses por el Ministerio de Educación y han hablado de 160.000 millones. La inversión anual en infraestructura ha sido alrededor de 3.000 millones. Lógico que las escuelas que ya estaban en malas condiciones y no fueron atendidos se han deteriorado cada vez más. Y hoy más del 50% de nuestras instituciones educativas están en alto riesgo de demolición,
¿no? Entonces, se ha ido porque no se ha atendido, ¿no? Mira, en los 90 se atendió mucho la infraestructura educativa, pero de ahí la inversión no ha ido al ritmo de la necesidad de la infraestructura y del crecimiento de la matrícula. Entonces, sí tiene que haber definitivamente una mayor inversión y además, yo siempre digo, si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, yo creo que impulsar, mira, le hubiera preguntado a Alonso, impulsar mecanismos como las obras por impuestos, como las asociaciones públicas privadas, ¿no?, que permiten incrementar el presupuesto en inversión en infraestructura educativa. Hoy se da. Hoy hay obras por impuestos, hay una APP en educación, pero no es suficiente con la brecha que tenemos. Entonces, y la brecha va a seguir creciendo, porque el nivel de atención a esta no es suficiente. Y lo que se da en mantenimiento a los colegios al año es mínimo. Hay colegios que reciben 30.000 soles, colegios muy grandes, 30.000 soles para el mantenimiento anual. Entonces, no estamos manteniendo lo que tenemos ni mejorando lo que está en mal estado. Yo recuerdo que cuando usted era ministra en el año 17, hubo una huelga liderada por una disidencia, por una secta magisterial llamada FENATE, que consagró el carácter público del señor Pedro Castillo. Hoy hemos tenido movimientos sociales dirigidos esta vez por el SUTEP, que ha retornado a ser naturalmente el sindicato mayoritario, siempre lo fue, ¿no? Pero se le discutía. ¿Qué se reclama ahora? ¿Qué queda pendiente? Se habla de bonos, por ejemplo, que habrían sido comprometidos y no pagados. A ver, yo creo que las condiciones de los maestros tienen que ser un punto en agenda importante, ¿no?, en temas educativos. Sí creo que deben de mejorar las condiciones del docente, no solamente en la parte remunerativa, porque hoy la primera escala está, un profesor de 30 horas gana 3.100 soles y de 40 creo que son 4.130. No es horas pedagógicas, no es un mal salario, ¿no? Pero las condiciones en las que trabajan muchos profesores, Fernando, realmente son difíciles, ¿no? Entonces sí hay que mejorar las condiciones en las que ellos trabajan y también mejorar la formación inicial docente. Tener profesores que no quieran ser evaluados porque tienen temor a no pasar la prueba de evaluación. Lamentablemente es lo que hemos visto con el respaldo de una mayoría en el Congreso. Es esta ley, ¿no?, que ha pasado al Ejecutivo, el Ejecutivo ha observado, y ahí sí yo quiero que me permitas, por favor, y que me dirija a este Congreso y exhorte y les pida como una peruana que conoce las necesidades de más de 6,5 millones de estudiantes, que archiven esa ley y que dejen de priorizar al docente y prioricen al estudiante, que necesita a los mejores profesores en las aulas, pudiendo desarrollar todas estas capacidades que necesitamos. Los exhorto, ¿no?, se los pido, y por favor prioricen al estudiante. Y otra cosa que voy a pedir, hay otra ley, otro proyecto de ley aprobado en mayoría por la Comisión de Educación desde junio del 2023, Fernando, que es el de redes educativas. Este proyecto de ley lo que propone es crear dentro de la carrera pública magisterial el puesto del coordinador de redes educativas rurales. La educación rural es en la que más debemos y en las que resultados más bajos tenemos. Entonces, este puesto, que son alrededor de 180 coordinadores, necesita que se apruebe esa ley y está durmiendo, no está priorizada en el Congreso. Veremos si hay alguna reacción ya con la próxima mesa directiva en el Congreso. En todo caso, le invitaremos en agosto. Muchas gracias, Marilu Martens, exministra de Educación, directora nacional de la ONG CARE Perú. Muchas gracias por su presencia, buenas noches, gracias a ustedes por su sintonía, que pasen una buena noche, se pueden quedar naturalmente en RPP Televisión, ya vienen las noticias con Marisa Sáenz. Por mi parte, estaré acá con ustedes mañana a las 7 de la noche.